Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta Jeremías entrevé la estipulación de una nueva alianza por parte de Dios, en la cual la ley quedará finalmente grabada en el corazón del pueblo, hasta llegar a identificarse con cada uno de los individuos de su pueblo, de manera que ya no sea un elemento externo, sino un hecho interior. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Abre las puertas de tu vida a ese Jesús que quiere entrar para llenar tu corazón de su calor. Deja que Él borre aquellas cosas que te hacen infeliz, porque Él traerá su alegría a tu existir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, que nos invita siempre a la conversión y nos llama en este camino cuaresmal hacia nuestra propia resurrección, nuestro propio cambio, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en este domingo, ya estamos en el quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Nos estamos acercando a nuestra Pascua. Tenemos que comenzar a evaluar, a ponernos ante Dios, a reconocernos verdaderamente pecadores. Necesitamos de su misericordia y de su gracia para llegar limpios y purificados y realizar verdaderamente nuestro paso hacia ese encuentro con el Señor. Al iniciar, por lo tanto, nuestro domingo, nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño. Oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos, y los pecadores volverán a ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe de Betsaida de Galilea y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto.
El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso ha llegado esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera, y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya iniciando esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Qué lindo, cada vez más cercanos a nuestra Pascua de Resurrección. La Semana Santa, entonces, estamos por comenzar con el Domingo de Ramos, queridos amigos, queridos hermanos. Es tan lindo entonces que entremos en esta sintonía, cada vez más cercanos. Y fíjense que nos presenta hoy la palabra del Señor. Comenzamos una breve reflexión, ciertamente es imposible, ¿verdad?, de entrar en todos los detalles, en toda la riqueza, en primer lugar, de la palabra del Señor, que en una forma tan pedagógica la Iglesia nos fue conduciendo durante estos días, durante estos 40 días, Cuaresma, ¿verdad? Hoy que llegamos a este domingo central, nos habla desde el libro de Jeremías. No nos olvidemos nunca que ya hemos explicado Yahvé que reconstruye, Yahvé, Dios, reconstruir aquello que se ha caído, nuestra vida espiritual por ahí, nuestra vida cristiana. Cristiano haisha ñañembo llave tu paobe, tena ñañembo etera ñañe confesa. Ahora, queridos hermanos, es el tiempo de la gracia, el tiempo para volver a reconstruir nuestra vida. Opeaina, Yarajya, Jeremías, la fuerza de Dios que nos vuelve a levantar. Y entonces fíjense cómo este profeta nos está hablando. Llegarán días, dice el Señor. Oráculo del Señor quiere decir, esto es así. Esta es la verdad de Dios. Upeala y cota ajena. Y entonces Jeremías, con esa visión de profeta en una forma tan positiva, llegarán días en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel. Veago cuñandea, ella lleva sejarú muchas veces cuando miramos en una forma muy positiva a nuestros hijos, a nuestra familia. Tena, por ejemplo, llegarán días en que este Paraguay no tenga más corruptos, que tengamos verdaderamente un presidente que valga la pena, tengamos verdaderamente entonces gente que quiera trabajar, patriotas. Pero se dan cuenta que entonces esto es una profecía que está mirando hacia adelante, pero que nosotros tenemos que comprometernos. Es decir, llegarán días en la medida en que nosotros hoy formemos y hagamos ese camino, hagamos ese proceso. Es lo mismo que decir, llegarán días en que yo me voy a convertir, y claro, llegarán días, pero que coangañe pues no ana, coangañe de ya es inañande, bueno, pende con la sopa de lleva abrir al Señor, a la gracia para que pueda entrar, para que lleguen esos días, porque si no, nunca nos vamos ahí. Estableceré una nueva alianza en la casa de Israel y la casa de Judá. Esta es entonces la gran alegría que va a suceder en la medida en que haya una nueva alianza entre estas dos naciones, digamos, o estos dos reinos, el norte y el sur. Los samaritanos vienen después justamente por eso. Y el reino del sur que quedó ahí también, entre Benjamín y Judá, los dos juntos, y las otras 10 tribus que después prácticamente desaparecieron. Pero ahora hablamos de esa unión. Llegarán días en que nosotros vamos a volver
a unirnos, mirar juntos como comunidad Yegma, ya mañana comunidad Aisha. Entonces, yo solito aquí, entonces, yo y Dios, en que yo voy a ser feliz, que yo, como muchos miran desde su diezmo, desde su platita, yo seré feliz por esto y aquello, el evangelio de la prosperidad, etc. No, cuando llegarán días en que la comunidad, en que la humanidad, en que todos juntos dejaremos de ser egoístas en todo caso. Porque esas sectas lo único que están haciendo es destruirnos cada vez más porque nos hacen cada vez más egoístas. Y eso es lo que nos separa, ¿verdad? Lastimosamente. En vez de pensar comunidad, eclesia, que quiere decir ateuazú, ¿verdad? Comunión de pensamientos, de ideas desde Dios y proyectos. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Ya fue luego una alianza espectacular porque Él nos sacó de Egipto de la esclavitud. Pero no será así, será mucho más, enseñan de Iná. Mi alianza que ellos después rompieron, ¿se dan cuenta? Ellos rompieron. Añandeu Pesay. Rompemos esa alianza de la unidad, del amor, de la eclesia, del trabajar juntos, de entendernos, de querer ser cuatijañó, de mirar nuestros propios intereses. Y entonces decimos solamente, no, yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo con Dios, yo con Dios. No, el confesarse con Dios es verdaderamente a través de la comunidad. Es la comunidad la que justamente después entiende, ve, siente tu conversión. Es la comunidad que verdaderamente después se da cuenta que estás interesado por hacer crecer y no te va a uno sé a dónde, a qué grupo, y después estás robando al país. Y ahí estás invirtiendo la plata robada al pueblo, etcétera, etcétera. Y hacemos negocio de la religión. Hacemos negocio de la religión. Porque a través de la religión, la plata que le estamos robando al pueblo, a la gente, a lo que nos corresponde a todos, entonces estamos negociando. Estamos haciendo grandes empresas, ¿verdad?, para vivir fastuosamente con la plata robada. Yandego abega tú la ya jugá, lleva, coñandene tame. Y gustó ir allá a jugar la casita robada. Yo no iba a jugar con más de mi chino casita robada. Y hace algunos upeante oírla jugar cuégato, la chino casita robada. Hagan de ahí más la casita en tema lo mondada, ¿verdad? Sino que te roba toda la educación, te roba, no sé, toda la agricultura, te roba todo lo que es verdaderamente en beneficio, la salud, todo lo que está a favor del pueblo, o tendría que estar, ¿verdad? Qué triste que es eso, ¿verdad? Qué triste. Y por eso volvemos a leer y miramos un poco, y Arajía, Jeremías, vamos a reconstruir. Pero eso, queridos hermanos, se dan cuenta, solo lo vamos a reconstruir desde Dios. Si nosotros no lo pensamos y no lo miramos desde Dios, así lleva peñan de yara yerurea ñande. Ellos ya rompieron mi alianza, aunque yo era su dueño, dice el Señor. Yo era el dueño. Pero ellos, claro, me cortaron la trama, me cortaron la posibilidad. Entonces, cuando no se me acercan, cuando ya no me tienen en consideración, evidentemente que entonces hacen lo que ellos quieren, ¿verdad? Esta es la alianza, ahora viene lo positivo, segunda partecita, que yo estableceré con esta nueva casa de Israel. Oráculo del Señor, así será. ¿Se dan cuenta cómo insiste? Oráculo del Señor, oráculo del Señor. Es la verdad de Dios, es lo que queremos reconstruir. Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que la transformación del mundo, la transformación de la familia, la transformación de nuestras empresas, la transformación de nuestro país, la transformación de los ministerios, de los servicios, de la gente, de este Paraguay, desde dónde sale, ya no va a ser necesario que venga alguien a decirte, no va a ser necesario que alguien venga a hacerte una manifestación.
¿verdad? Porque después movemos claves, piezas claves de aquí para allá, pero pues seguimos lo mismo. Eso sí que es entonces, queridos hermanos, desde la política. Ahora yo quisiera parafrasear, ¿verdad?, al famoso Marx, ¿verdad? Porque él decía que la religión es opio del pueblo. Yo, ¿saben qué? Ahora les voy a decir, les voy a cambiar eso de Carlos Marx y les voy a decir, ¿sabes qué? La política, el dinero, lo que manejan, ¿verdad? Entonces la politiquería, eso es hoy el opio del pueblo. Ahí la religión. Porque la religión verdaderamente, si nosotros entendemos bien, nos hace religar a lo esencial de la vida del hombre, de la persona, entrar en nosotros mismos. Eso significa, ¿verdad? La política, preocuparnos de la gente, preocuparnos del pueblo. Y entonces cambió entonces la situación. ¿Qué es hoy en día entonces la droga? Y la droga es justamente esa, entre comillas, alianza de acuerdo a mis gustos, de acuerdo a mis intereses. Sin embargo, el Señor una vez más nos está diciendo, y termina así el Señor diciéndonos, cuando tenemos esa intención y ese deseo de cambiar y de mejorar, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Queridos hermanos, hagamos este camino, pidamos al Señor esta gracia. Hay pasos elementales y fundamentales que hemos reflexionado en esta primera lectura simplemente, ¿verdad? Está después la segunda lectura, el Evangelio, no voy a entrar ya en estos detalles, pero me parece que el Evangelio, la palabra, la buena noticia que hoy el Señor nos trae a través de Jeremías es contundente para nuestra vida y para nuestro cambio. Hagamos, queridos hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra. Dejémonos tocar, ¿verdad? Nos sensibilice. Y desde ahí entonces hagamos el bien, reconstruyamos nuestra vida, reconstruyamos nuestra iglesia, nuestra comunidad EICVA, reconstruyamos nuestra nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, vamos a ponernos ante el Señor humildes y le vamos a presentar nuestras súplicas, nuestras peticiones a Dios. Respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que fomente la unidad y el espíritu de hermandad entre los fieles, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, para que dejen de condenar y estén abiertos a las novedades del reino para nuestro tiempo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades, para que impulsen el patriotismo, atención a los reclamos sociales y promuevan la participación ciudadana, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la Cuaresma nos ayude a renovar nuestras vidas y vivamos la penitencia, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
por los ancianos de nuestra comunidad, para que sean valorados y respetados por todos, en especial por sus familiares. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y que por este sacrificio se purifique hoy los hijos tuyos que nos presentamos y que hemos iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecir tu nombre, Padre rico de misericordia. Ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, querida familia, y ahora con mucha fe y con mucha confianza nos dirigimos a nuestro Padre, deseosos de construir el reino de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Para
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, en este domingo nos confiamos a nuestra Madre bajo su manto protector. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado así nuestra Eucaristía en este domingo. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Buen domingo. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor. Tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos. Y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. El Papa Francisco ha aprovechado esta última semana su reconocido liderazgo internacional para seguir promoviendo desde el Evangelio la paz y el entendimiento entre los pueblos. Todo esto se funda en su profunda relación con el Señor, que alimentó el viernes 12 de marzo con la tercera meditación de Cuaresma ofrecida por el cardenal Raniero Cantalamessa a toda la Curia Vaticana. Ese mismo día el Papa Francisco sostuvo un encuentro con los participantes de un curso sobre el sacramento de la reconciliación, promovido por la Penitenciaría Apostólica. Para todos ellos, un renovado llamado a ejercer el ministerio de la confesión con acogida y delicadeza. Así que el primer paso para una buena confesión es precisamente el acto de fe, de abandono, con el que el penitente se acerca a la misericordia.
Todo confesor, por tanto, debe ser capaz de asombrarse siempre de los hermanos que por fe piden el perdón de Dios y también, solo por fe, se abandonaron a Él, entregándose en la confesión. El dolor por los pecados es el signo de ese abandono confiado al amor. Y del aula Pablo VI, el pontífice se trasladó a la Sala Clementina, donde lo esperaban los miembros del equipo de waterpolo de la ciudad de Génova, a quienes animó a practicar el deporte siempre con espíritu de equipo. Además, ese día Francisco se dio el tiempo para recibir al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, quien llegó hasta el Vaticano en visita oficial. El cuarto domingo de Cuaresma, Francisco lo celebró con una misa dedicada especialmente a conmemorar los 500 años de la llegada del cristianismo a Filipinas. Es el tercer país con más presencia de católicos en el mundo. Muchos de ellos viven fuera de su tierra y algunos de los que están en Roma llegaron a esta Eucaristía en la Basílica de San Pedro, siempre caracterizados por la alegría con que comunican su fe. El contenido del Evangelio, infatti, non è una idea. El contenido del Evangelio, en efecto, no es una idea o una doctrina, sino que es Jesús, el Hijo que el Padre nos ha dado para que tengamos vida. Jesús es fundamento de nuestra alegría y no una bella teoría sobre cómo ser felices, sino experimentar que somos acompañados y amados en el camino de la vida. Después de la misa, el Papa oró el Ángelus y al final hizo un fuertísimo llamado por la paz en Siria, país que ya cumple 10 años bajo una cruenta guerra. Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto. Renuevo mi más encarecido llamamiento a las partes en conflicto para que den muestras de buena voluntad, a fin de que se abra un rayo de esperanza para la población extenuada. Espero igualmente un compromiso decidido y renovado, constructivo y solidario, por parte de la comunidad internacional para que, depuestas las armas, se pueda restablecer el tejido social y comenzar la reconstrucción y la recuperación económica. El lunes por la mañana, Francisco recibió en audiencia privada a los capitanes regentes de la pequeña República de San Marino, que se encuentra dentro del territorio italiano. Pero el corazón del pontífice sigue atento a los conflictos que hieren a las personas en el mundo. Tras su catequesis sobre la oración del miércoles en la audiencia general, el Santo Padre se refirió una vez más a la tensa realidad que vive Myanmar tras un golpe de Estado. Lo hizo evocando las imágenes de una religiosa que de rodillas en la calle pidió el cese de la violencia. Ancora una volta e con tanta tristezza. Nuevamente y con gran tristeza, siento la urgencia de evocar la dramática situación de Myanmar, donde tantas personas, especialmente jóvenes, están perdiendo la vida para ofrecer esperanza a su país. Yo también me arrodillo en las calles de Myanmar y digo, que cese la violencia. Yo también extiendo mis brazos y digo, que prevalezca el diálogo. El derramamiento de sangre no resuelve nada. Que prevalezca el diálogo. Stendo le mie braccia e dico, prevalga il dialogo. Francisco también manifestó su preocupación por la difícil situación social que la pandemia ha desencadenado en Paraguay. Que la violencia siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo. Pater noster, qui es in cielo. Siria, Myanmar, Paraguay y tantos otros países del mundo encuentran un lugar en las oraciones del Santo Padre, quien sigue señalando la fraternidad humana como el verdadero camino para la reconciliación y la paz. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además,
con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.